Mucha gente no le gusta ver noticias porque rara vez nos cuentan algo bueno y a veces cuando cuentan algo bueno lo cuentan mal. Yo escucho todos los días decir a gente, qué tirada porque el periodismo está en crisis, me da pereza ver noticias, los periódicos no dicen muchas cosas buenas. Entonces ahora imagínense un cuadro como el de la foto. Niños de 8 o 9 años viendo uno de esos periódicos que están llenos de fotos violentas, de malas noticias, de mentiras, que uno lo agarra por la esquina y parece que chorrea sangre. Eso es un cuadro muy triste, ¿verdad? Cuando yo era pequeño me gustaba muchísimo estar informado. Siempre tuve acceso en mi pueblo, en Guanacaste, a 3 periódicos. Uno era muy comercial y con un par de suplementos culturales de buena calidad. Otro muy económico y con noticias del sector empresarial. Y el tercero, uno de esos violentos, con fotos feas, de los que la mamá no quisiera que uno vea. Pero mi mamá siempre me dijo que convenía estar informado y ver la diversidad, porque en la diversidad está la verdad. Bueno, creciendo en ese ambiente que tan bien ponderaba la información y el periodismo, yo siempre me hice una pregunta, porque cuando escuchaba los noticieros en la radio o en la televisión, a veces no entendía lo que decían los periodistas. Y también me parecía que a ellos no les importaba que los niños entendiéramos lo que estaban diciendo, como si no existiéramos o como si no fuéramos ciudadanos. Bueno, eso es algo con lo que todavía tenemos que lidiar. No todos los días vemos que alguien en los medios digitales o en los tradicionales haga noticias para niños. Yo nunca lo he visto, no sé si ustedes lo habrán visto. Eso es algo que me preocupa mucho. Y de esa preocupación, que mantengo hasta el día de hoy, tengo también la otra, que es por qué, si a pesar de que la Convención de Derechos del Niño en su artículo 17 dice que todos los niños tienen derecho a acceder a información contextualizada, de calidad y pertinente para ellos, para entenderla con sus recursos intelectuales, con su realidad, nadie les ha contado nunca el cuento. Bueno, veamos unos datos, y unos datos para entender cómo es la realidad en América Latina. En Costa Rica, según la UNICEF, viven alrededor de 1,5 millones de niños. Si vemos el dato en toda América Latina, son 190 millones o más. De esos 190, 50 más o menos viven en Brasil, entonces no hablan español. Hablemos de que 140 y resto de millones hablan español y no tienen actualmente, en el 2019, ningún medio periodístico que les cuente a ellos las noticias. Parece que en nuestra región la exclusión es la norma hasta cuando de información se trata. Ahora, vivimos también en una época de mucha conectividad. Hoy día son muchísimos de esos 190 millones de niños que tienen acceso a un smartphone o a una tablet o una conexión a internet que les da acceso a mucha información. Los pone en un riesgo y rara vez vemos a alguien haciendo una mediación fiscalizadora para que los niños entiendan cuáles de esos contenidos que encuentran en la web son buenos o son útiles. Digamos que hay una gran tarea pendiente en cuanto a la alfabetización de la información, la alfabetización periodística o la alfabetización mediática. Veamos un ejemplo concreto. En Costa Rica, pensemos en una huelga que durante meses cierra las escuelas y los principales afectados, que son los niños, no tienen ningún solo medio de comunicación que les cuente a ellos la historia que está ocurriendo, el hecho noticioso, en su lenguaje, con contexto, explicándoles cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de algo que ellos son los principales afectados, de algo que sufren de primera mano. O hablemos del caso de las vacunas del papiloma, que le están poniendo a niñas costarricenses y los adultos discuten un montón y los medios informan un montón al respecto, pero nadie le cuenta a las niñas en su lenguaje, un medio periodístico, una noticia hecha para niños, nadie la ha hecho nunca. Parece que no importa. Hablamos del trabajo del futuro y en la prensa todos los días sale. En los trabajos del futuro, bueno, no tenemos nadie que le cuente a los trabajadores del futuro cuál va a ser su realidad. Y hay una gran deuda. La labor del periodismo, que es informar, explicar y contextualizar, no se ha hecho nunca para niños. Entonces veamos, en ese ambiente donde están todos conectados y navegando con mucha incertidumbre a veces o con buen acompañamiento en otros casos, que son los mejores, yo dije, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Entonces se me ocurrió una idea. Juntemos un grupo de expertos que pueda asesorar un proyecto periodístico para niños. Un proyecto que finalmente logre informar con contexto
y con realidad y con mucha responsabilidad a todos los niños de América Latina. Juntemos gente con perfiles interesantes como neuropediatras, psicopedagogos, abogados expertos en derechos de la infancia y también expertos en comunicación infantil, para que asesoren a otro grupo que va a ser de periodistas, diseñadores, animadores digitales o educadores que agarren las noticias que ya otros medios serios producen y las curen o las adapten para que los niños las entiendan. O también que las produzcan. Imaginemos un grupo tan pro como este que pueda agarrar las noticias que ya hacen el Semanario Universidad, Delfino, La Nación, El País, la BBC o la Deutsche Welle y las adapten para que los niños las entiendan. Eso saldaría la deuda histórica del periodismo y los medios de comunicación con la niñez. A mí me parece una gran cosa, yo no sé a ustedes, pero ¿es importante o no? Yo estoy convencido de que sí lo es. Por eso, finalmente, cuando muchas organizaciones y universidades o algunos medios de gran trayectoria han comenzado a hablar sobre la importancia de la alfabetización periodística o la alfabetización mediática e informacional como una manera de facultar a los niños para que entiendan cuál información les conviene y cuál es útil que manejen, para que entiendan cuáles son sus derechos, para que se involucren más en los asuntos de su comunidad, porque los entienden, porque alguien se preocupó por contárselos como ellos necesitan entenderlos, para que puedan finalmente ser incluidos en el mundo de la información y participar y ser actores no pasivos, que puedan interactuar con la realidad, que puedan ir más allá de ser consumidores y poder incluso producir contenido mediático de manera responsable y no como muchas personas adultas lo hacen, de manera muy irresponsable. A mí me ilusiona muchísimo pensar que pronto no es algo que tengamos que imaginar, que muy pronto podamos ver una plataforma robusta, responsable, que produzca contenido informativo para niños de todo el continente y que finalmente, habiendo saldado la deuda histórica de los medios de comunicación y del periodismo latinoamericano con la población infantil, podamos entonces decir que ahora los niños son ciudadanos de pleno derecho, que ven garantizado su derecho del acceso a la información, porque finalmente les contamos las noticias que jamás les han contado. Muchas gracias.